Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, y sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad, arribando ya a este segundo módulo. ¡Qué maravilla! Cómo nos sentimos de contentos, alegres y jubilosos al poder recibir todos los martes este bonito contenido que con tanta delicadeza le vamos presentando por aquí, por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, igualmente que por las redes sociales, en las diferentes plataformas que le vamos dando seguimiento a este diplomado, pero de una manera muy especial en esa plataforma de YouTube, donde siempre les enviamos ese link para todos aquellos amigos y amigas que nos van siguiendo este diplomado en ese modo de coordinación con los directores diocesanos de catequesis, y así vamos haciendo un bonito trabajo. Recuerden que a nivel diferido ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube. Algunos quizá en este horario se les hace un poco imposible poder estar con nosotros, pero ahí lo tenemos en YouTube permanentemente. Ustedes cuando puedan, ahí van para que lo puedan profundizar de una manera muy especial. Así que yo espero que ustedes estén muy atentos. La expectativa sobre este diplomado va creciendo enormemente. Son muchas las personas que voy encontrando por ahí en diferentes pueblos, en diferentes actividades, que van hablando maravilla, con tanto regocijo, con tanta alegría y con tanto gozo de este diplomado. ¡Qué bueno! Le felicito a cada uno de ustedes que han recibido este diplomado con tanta seriedad, con tanta concentración y con tanta entrega, para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos seguir conociendo y para que podamos nosotros asumir ese compromiso bautismal y comprometernos más con nuestra iglesia, con nuestras comunidades, dando lo mejor de lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos ahora, en este momento, antes de presentar el nuevo profesor facilitador de este segundo módulo, vamos a orar para ponernos en la presencia de ese Dios que todo lo puede. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Nos ponemos en tus manos, pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que venga a abrirnos el entendimiento, para que nosotros podamos captar toda esta enseñanza en este segundo módulo de este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza, el amor, el coraje para caminar juntos, que podamos asumir con mucha lealtad y responsabilidad este compromiso bautismal al recibir tantos buenos conocimientos sobre el bautismo. Qué contentos, Señor, estamos. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Que tu Santo Espíritu vaya abriendo la mente, el corazón y poniendo palabra, elocuencia, habilidades para ir facilitando este conocimiento a nuestro nuevo profesor. Que tu presencia, Señor, venga a iluminarnos siempre y nos dé la perseverancia y la constancia para poder recibir este contenido que lo hemos preparado con cariño para todos estos participantes. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, mis queridos hermanos, ya en sintonía con el Señor, lleno del Espíritu Santo, concentradito, como le pido a cada uno de ustedes allá en su casa, porque si están desconcentrados por ahí en medio de los afanes de la vida cotidiana, entonces se le puede complicar un poquitito más. Así es que vamos a concentrarnos para poder captar toda esta bonita enseñanza, para que toda nuestra vida quede ahí muy concentrada en un contenido bueno, en un contenido que nos permite crecer.
Este segundo módulo se titula La mistagogía litúrgica del sacramento del bautismo. Oigan bien, un título bien hermoso donde vamos a ir desarrollando unos temas sumamente profundos para conocer más sobre el bautismo, toda la grandeza que encierra este sacramento, el primero de todos. Qué bueno, vuelvo y les repito, la mistagogía litúrgica del sacramento del bautismo. Y el profesor que va a estar compartiendo con nosotros es el reverendo padre Huáscar Taveras, un gran sacerdote que ha estado trabajando en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Jarabacoa. Ahí duró un tiempo largo, unos cuantos años. Tuve la oportunidad de compartir con él ahí también, cuando yo también ahí trabajaba, un excelente compañero, un buen amigo. De ahí pasó a la parroquia de Salcedo, San Juan Evangelista, ahí duró también un año bien largo, y de ahí los trasladaron para la parroquia Inmaculada Concepción de Cotuí, donde está ahora ejerciendo su ministerio sacerdotal. Pero el reverendo padre Huáscar tiene una hermosa experiencia en lo que tiene que ver con la docencia, impartiéndola en la Universidad de la Ucamaima, que saben ustedes, esa gran universidad, la Universidad Católica, de la Iglesia Católica, trabajando también con los seminaristas. Fue rector y formador del Seminario Menor Santo Cura de Ars. Trabajó también en Santiago, en el prefilosofado y en la filosofía completa. Ha trabajado también en la formación con los diáconos permanentes de nuestra diócesis de La Vega por un largo tiempo. Con esto le quiero decir que el reverendo padre Huáscar tiene una vasta experiencia como docente, como formador, y sobre todo una gran capacidad y preparación que ya ha ido recibiendo, donde fue a hacer una especialidad en espiritualidad en Roma, y vino con buenas notas para compartir con nosotros este buen contenido. Sin más, les damos la más cordial bienvenida al reverendo padre Huáscar Taveras, que va a estar compartiendo con nosotros este segundo módulo. Muchas gracias, padre Meléndez. Encantado de compartir con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, esta hermosa experiencia que ya hemos tenido varias semanas trabajando en este diplomado de catequesis, en este primer módulo que finalizamos, y ahora dando inicio a este segundo módulo que nos va a trabajar sobre una parte más hermosa del bautismo, que es todo ese mundo de los símbolos y de la liturgia, todo lo que tiene que ver con esa realidad simbólica que nos hace vivir a plenitud la vida nueva a través de los signos sacramentales que vivimos en el bautismo. Huáscar, sería bueno también ahí destacar con toda esta realidad simbólica que los signos y símbolos dicen todo un lenguaje que nosotros no lo podemos expresar con palabras. Y además de un lenguaje, querido padre, los símbolos litúrgicos tienen un contenido salvífico, contienen la gracia divina, contienen la bendición con la cual Dios santifica a través de ellos a todos aquellos que reciben estos regalos divinos, que son la acción sacramental con los cuales Dios nos va uniendo e incorporando a Él en el cuerpo místico que es la Iglesia. Por eso este tema de la mistagogía litúrgica del sacramento del bautismo, el Catecismo de la Iglesia Católica lo trata especialmente en el numeral 1234. Ahí trata el Catecismo de la Iglesia Católica toda esta riqueza que el bautismo nos concede a través de los signos y símbolos litúrgicos que en ellos vivimos y a través de los cuales el Señor nos concede la gracia. Por eso el estudio de la mistagogía litúrgica del bautismo se refiere al modo en que la celebración del sacramento introduce al creyente al misterio pascual de Cristo, ayudándole sobre todo a comprender y a vivir lo que se celebra.
Por eso es la necesidad que siempre la Iglesia propone, especialmente a los padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, de prepararse antes de llevar a sus hijos a bautizar. Hay mucha gente que no le encuentra sentido a esos cursillos que hay que hacer previamente del sacramento y creen que la Iglesia lo hace como para fastidiar, como para fuñir la vida a la gente, como para quitarle tiempo, y no se dan cuenta de que estos cursos previos al sacramento de sus hijos son indispensables para que los padres y padrinos vivan a plenitud lo que su hijo va a recibir y luego se lo puedan comunicar, porque esa es la gran tarea que los padres y padrinos tienen cuando presentan a sus hijos a bautizar. Pero muchos padres, lamentablemente, ni siquiera saben lo que están viviendo, ni siquiera valoran las experiencias que viven en ese momento y luego cómo la pueden compartir con sus hijos. Se convierte en una misión imposible, en algo que no pueden hacer. Por eso es importante este módulo, que nosotros podamos aprender cada una de estas riquezas que a través de los símbolos y signos sacramentales se nos da en el bautismo. Eso es un proceso, el proceso mistagógico. No se convierte solamente en ritos externos. No es solamente en echar agua sobre la cabeza de un niño o untarle aceite en el pecho y en la frente. No son símbolos externos. Se convierten en experiencias espirituales que revelan la gracia recibida y el misterio también que comienza en cada uno de estos acontecimientos de fe a través de los signos y símbolos sacramentales del bautismo. Esta mistagogía significa pues misterio. El misterio que nos revela Dios y el estudio y la explicación de ese misterio. Por eso es que la Iglesia saca tiempo para un tema tan importante como este, y por eso es que hemos querido convertir en un segundo módulo en este diplomado este tema de la mistagogía, para que podamos nosotros adentrarnos en el misterio, para poder no solamente conocerlo, sino también incorporarlo en nuestra vida como riqueza. Porque lamentablemente uno solamente puede incorporar en su vida como riqueza lo que conoce. Si usted no conoce el misterio, nunca lo podrá incorporar en su vida como riqueza. Y Dios nos ha revelado los misterios de la fe para que los misterios de la fe sean riqueza en la vida de nosotros los cristianos. Y lo que queremos, la intención final de este segundo módulo del diplomado, es que nosotros podamos saber incorporar en nuestra vida como riqueza este misterio de amor y fe que es el sacramento del bautismo. La liturgia entonces nos invita, este misterio que vimos en la liturgia significa la interpretación espiritual y la vivencia de estos símbolos sacramentales. En el bautismo entonces la mistagogía busca que el cristiano entienda que no solamente se derrama agua, sino que participa de la muerte y resurrección de Cristo en el sacramento del bautismo. Y también cuando los padres llevan a sus hijos a bautizar, esta experiencia, esos niños la viven, pero solamente la incorporarán en sus vidas cuando puedan comprender lo que recibieron y saber incorporar esa riqueza y vivir la plenitud en su vida cristiana. Este es un camino pedagógico, es un camino de aprendizaje. La Iglesia lo explica a través de los gestos, símbolos y palabras para que el bautismo y la comunidad penetre entonces en estos misterios que celebramos. Hay varias formas de adentrarse en este proceso mistagógico de la Iglesia o de la liturgia del bautismo, pero el principal es la dimensión comunitaria. Porque el bautismo, aunque se recibe de manera individual, pero se vive de manera comunitaria. Aunque es una riqueza que la recibe el niño o la persona adulta que la recibe, pero siempre será una renovación de toda la comunidad y una vivencia de toda la comunidad del misterio bautismal. También esto es un proceso catequético, porque nos ayuda a nosotros a renovar esa catequesis que tiene necesariamente que ser renovada, que tiene necesariamente que ser recordada. Hay mucha gente que dice, no, yo aprendí eso en el catecismo cuando estaba pequeño y ya yo no tengo más necesidad de estudiar eso. Pues fíjense, queridos hermanos, que los misterios de la fe tienen que ser renovados, estudiados, repasados, reaprendidos, reanalizados y reinteriorizados realmente si queremos realmente valorarlos y si queremos realmente comprenderlos y si queremos realmente adentrarnos en el misterio que nos desvelan. Es también una vinculación con la Pascua, porque el bautismo
se explica siempre desde la muerte y resurrección de Cristo, y es una vida nueva y una misión. La mistagogía del bautismo no termina en el rito, sino que impulsa a vivir el discipulado en la vida misionera de la Iglesia. Y es por eso que este tema, yo no digo que es el más importante del diplomado, por supuesto que no, pero sí genera una importancia especial porque nos hace comprender muchas cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto y no sabemos retomar, adquirir toda la riqueza que nos comunica. Y al pasarla por alto y no recibir toda la riqueza que nos comunica, pues muchas veces dejamos pasar muchas cosas que son importantes. Sería bueno, Padre Huáscar, y también para todos nuestros amigos televidentes, que esto como que podamos ponerle una concentración sumamente grande, y sobre todo aquellos catequistas que están facilitando esta catequesis prebautismal. Esto es esencial, y yo sé que muchos quizá, si es que hablan de esto, pero quizás no entienden ese gran significado. Estamos hablando de un misterio, estamos hablando de unos símbolos, de unos signos, donde hay toda una grandeza que se va manifestando ahí en ese sacramento del bautismo. Sería bueno que ustedes esto lo puedan tener muy pendiente, como ya decía el Padre Huáscar, porque es una temática sumamente importante dentro del sacramento del bautismo. Este módulo, Padre Meléndez, lo vamos a desarrollar en 4 temas que prácticamente yo los he dividido en 2 temas, divididos en 2 partes, porque prácticamente así que están desarrollados. La primera parte que vamos a comenzar hoy, que es sobre la evolución histórica del sacramento. Vamos a ver cómo el sacramento del bautismo ha ido evolucionando a través del tiempo en la vida de la Iglesia. Y el segundo tema, que tiene mucho que ver con el primer tema, o sea, es como la segunda parte del primer tema que vamos a ver hoy, que es un breve recorrido de la iniciación cristiana y el simbolismo del bautismo y los ritos. Esta sería como la conclusión del tema que hoy vamos a iniciar, que la vamos a tratar el próximo martes, Dios mediante. El tercer tema sería el sentido mistagógico del agua bautismal y la unción sacramental, el agua como signo de la muerte al pecado y nacimiento a la vida nueva en Cristo, el misterio de la unción, el sello y la acción del Espíritu Santo en la vida de los bautizados. Esa sería como la primera parte ya de estos últimos 2 temas que dan inicio ahí con la comprensión de todo lo que es el misterio de la acción salvífica de Dios a través del agua derramada del bautismo, la acción santificadora de Dios a través de la unción que recibimos a través de 2 unciones principales, la unción del óleo de los catecúmenos, que tiene la intención de ser una fuerza protectora y regeneradora de la vida espiritual del cristiano, y la unción del santo crisma, que es la unción con la cual el Señor nos consagra como hijos suyos y miembros de la Iglesia. Y la otra parte importante de este tema es todo lo concerniente a esa vida del Espíritu en el bautizado, cómo el Espíritu Santo viene y hace morada en cada uno de nosotros a través del sacramento del bautismo. Y el cuarto y último tema, que es continuación del tercero, por eso decía que es prácticamente 2 temas continuados, que la continuación del tercero sería la luz de la palabra en el camino bautismal, el cirio, la vestimenta blanca y la palabra como signo de la vida de fe, lo que es la palabra de Dios y lo que es la luz que representa el cirio, que nos invita a nosotros a ser también luz de Cristo en medio de la Iglesia. Repito, estos temas son muy hermosos, son muy bonitos, y ojalá podamos vivirlos, como dice el Padre Meléndez, con mucha dedicación, para que no nos perdamos cada detalle, cada elemento. Como ya les dije, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de este tema en el numeral 1234, que les invito a que lo lean, a que lean esa parte para que les sirva como también de ilustración introductoria a este módulo segundo. Y lo que veremos será como una ampliación de lo que nos trata el catecismo en esa parte
donde el catecismo nos detiene para hablarnos de estos temas, de este tema tan importante del bautismo, como son estos símbolos y símbolos que tenemos que comprender. Vamos entonces, si le parece, Padre Meléndez, a dar inicio de inmediato a la temática que tenemos hoy, que es esta evolución histórica del sacramento del bautismo, porque es un tema un poquito amplio y debemos de dar inicio de una vez para que ganemos pues tiempo en el desarrollo del mismo. Este tema, recordemos que el desarrollo histórico del bautismo pues tiene una connotación muy importante, ya que a través del tiempo el bautismo ha ido consolidándose en lo que es la vida de la Iglesia, y no solamente en la Iglesia católica de nosotros, la Iglesia oriental y occidental, tanto la Iglesia católica y la Iglesia también ortodoxa, pues han sabido vivir la naturaleza del bautismo desde su fundación apostólica. Y es lo que decimos cuando decimos que el bautismo está en el centro de todas las teologías, de todo lo que nosotros podemos, nuestras iglesias. Cuando hablamos de nuestras iglesias, hablamos de la iglesia, tanto la iglesia católica como la iglesia ortodoxa, en la cual coinciden que el sacramento del bautismo es el fundamento de la puerta y la entrada a la vida cristiana y a los demás sacramentos. Tiene sus antecedentes en el bautismo de arrepentimiento y predicación que Juan el Bautista nos dejó, como le explicaba el Padre Meléndez en el módulo anterior, como a través del sacramento del bautismo instituido por Juan, que llamaba la conversión, pues fue adquiriendo el bautismo esta llamada a la vida nueva a la cual Dios llama a los hombres, y adquirió por supuesto un significado nuevo con la muerte y resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo, y se ofrece en obediencia al mandato de Cristo: vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice Mateo 18, verso 19 y Marcos 16, 16. El bautismo es el sacramento más ampliamente atestiguado en la práctica cristiana primitiva, tanto en la Iglesia de Oriente como de Occidente, tanto en la Iglesia católica como en la Iglesia ortodoxa. Así podemos ver cómo el bautismo tiene una riqueza y una profundidad teológica tan grande que ni siquiera las diferentes cismas y divisiones de la Iglesia han podido desnaturalizar lo que representa y lo que es el bautismo para el catolicismo, para la Iglesia católica. A través de los años, el bautismo ha sabido conservar toda su riqueza y su naturaleza en función de la manera como Cristo lo instituyó y la manera como Cristo lo consolidó como sacramento de vida nueva. El bautismo está en el centro entonces de toda la teología de San Pablo sobre lo que es la incorporación al cuerpo de Cristo mediante la participación en su muerte y resurrección. Fuimos sepultados con Él por el bautismo para muerte, a fin de que así como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 4. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos y libres, y todos nos dio de beber un mismo espíritu. Así nos dice Pablo en 1 Corintios 12:13 y en Gálatas capítulo 3, verso 26. Históricamente el bautismo, la celebración del bautismo ha tenido una connotación que gira en torno a la vigilia pascual. La vigilia pascual, la fiesta de la resurrección del Señor, y está estrechamente vinculado a la crismación y a la recepción de la Eucaristía. Las tradiciones ortodoxas orientales y católicas han conservado la estrecha relación entre estos tres sacramentos. Incluso la Iglesia ortodoxa, a un niño recién bautizado es ungido inmediatamente con el Santo Crisma y recibe también la Sagrada Comunión. En la Iglesia latina, estos tres elementos de la acción cristiana se convirtieron marcadamente en sacramentos distintos en la etapa de crecimiento cristiano.
aunque en la práctica reciente los 3 sacramentos se confieren a adultos, bautizándolos en una sola liturgia. Nos damos cuenta cómo, aunque no hay una gran diferencia entre nuestros hermanos ortodoxos y la Iglesia Católica Latina, en cuanto a la administración de los sacramentos, en cuanto al tiempo y en cuanto a la edad y en cuanto a la manera, pero en su esencia la naturaleza es la misma. La naturaleza teológica de cada acción sacramental en el rito del bautismo, tanto para la Iglesia Ortodoxa como para la Iglesia Católica Latina, es el mismo. La Iglesia lo que ha hecho, especialmente después del Concilio Vaticano II, es dividir las edades y dividir entonces estas etapas de iniciación cristiana para marcarla como parte del desarrollo y del crecimiento del cristiano. El bautismo como el nacimiento a la nueva vida. La confirmación como la madurez en la cual se consolida la vida del cristiano. Y la Eucaristía como el alimento necesario para el camino de fe, como el viático que necesitamos para continuar haciendo que la vida cristiana se convierta en un camino de comunión y de cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Esa prácticamente es la forma en que se diferencia entre el rito latino, el rito ortodoxo, el rito occidental, pero aunque haya una diferencia, la naturaleza teológica siempre será la misma, en función de la manera como Cristo la instituyó y como Cristo la mandó a realizar en medio de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. El bautismo entonces se confiere siempre en nombre de la Santísima Trinidad, como dice Mateo 28:19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acompaña de la unción, de oración del exorcismo, renuncia al demonio, profesión de fe y el uso de una vestimenta especial. Esas características han estado presentes siempre a lo largo de toda la historia del sacramento del bautismo, de una u otra forma, de una u otra manera, ya sea faltando algunas, agregando otras, pero han sido elementos mistagógicos que siempre han estado presentes. En la Iglesia Ortodoxa Oriental y por preferencia entre la Iglesia Católica de Oriente, el bautismo se confiere sumergiendo el candidato en agua bendita 3 veces. Si han tenido la oportunidad de ver a través de YouTube algunos de estos ritos de los ortodoxos bautizando a sus niños, es una manera muy particular. Y les invito a que lo busquen, hay muchas imágenes en YouTube sobre estos bautizos. Normalmente el sacerdote introduce el niño, cuando dice te bautizo en el nombre del Padre, introduce el niño solamente los pies, luego dice en el nombre del Hijo, introduce el niño en la pila bautismal hasta la cintura, y cuando termina ya, y en el nombre del Espíritu Santo, introduce totalmente al niño en el agua y lo saca vigorosamente, como una forma de decir, saliste de la muerte a la vida. Y es una forma interesante porque es una forma muy distinta a como nosotros estamos acostumbrados a ver el bautismo de niños, la forma como nuestros hermanos ortodoxos lo hacen. Y les invito, reitero, a que busquen algunas de estas imágenes en YouTube para que vivan esta experiencia. Padre Huáscar, sería bueno que brevemente como que le explique a nuestro amigo televidente, porque estamos hablando ya de lo que tiene que ver ya lo ortodoxo, lo cristiano, ¿qué relación tienen ellos con la Iglesia Católica? Brevemente para que nuestros amigos televidentes como que puedan entender, que sé que algunos están como medio confundidos. Bien conocemos muy bien lo que es la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Latina. El cisma a través del cual estas iglesias se dividieron vino sobre todo a la luz no de la doctrina, no de la fe, no de la Sagrada Escritura, sino de la autoridad de la Iglesia, del papado. Ustedes saben muy bien que a lo largo de la historia de la Iglesia el papado ha tenido algunas crisis, algunas divisiones. En algunas ocasiones hubo un papa en Aviñón, en Francia, otro papa en Inglaterra y otro papa en Roma. Y esta forma, a través de la historia de la Iglesia, todas estas dificultades que hubo con el papado, pues crearon estas divisiones, estos cismas de la Iglesia, especialmente la Iglesia Ortodoxa,
que son varias denominaciones de la Iglesia Ortodoxa, no es una sola Iglesia Ortodoxa, son varias denominaciones que tenemos, que ya eso sería todo un tema para tratar después. Y lo que diferencia a la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica Latina es el papado. En vez de ellos tener como cabeza de su iglesia al Papa León, pues tienen a un patriarca, que es el que rige la iglesia, su iglesia, ya sea la iglesia cota, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega. Tienen cada uno su patriarca, que tiene una relación muy cercana con el Papa a pesar de todo. Cuando hay tipos de reunión donde el Papa convoca a la Iglesia Universal, estos patriarcas ortodoxos van a Roma y participan de estas reuniones y participan de estos consistorios, concilios y de estos diálogos que el Papa tiene con los que son los cabezas de la Iglesia, los cardenales y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa. O sea que existe una relación muy buena entre las iglesias ortodoxas y la Iglesia Católica Latina, y también una relación muy buena entre los patriarcas que dirigen cada una de estas iglesias y el Papa, en este caso el Papa León. La diferencia es esa, pero prácticamente los ritos, si tienen algunas diferencias, que la tendrán, pero son muy mínimos, porque la naturaleza teológica y de la liturgia ortodoxa y la naturaleza teológica de la liturgia católica latina es la misma teología, es la misma dogmática, es la misma Sagrada Escritura, es prácticamente el mismo dogma que nos rige y el mismo dogma de fe que sostenemos. Qué bueno, Padre Huáscar, que nos ha dado esta bonita explicación para que todos nuestros amigos televidentes se vayan edificando y así poder ya entender mejor todo lo que el Padre Huáscar nos va explicando. Todo un banquete, todo un manjar, ya vamos cayendo en esa profundidad, pero nosotros ahora tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Ustedes sigan ahí tranquilito, meditando y reflexionando esta temática sumamente importante que nosotros regresamos en breve. Hay historias que no podemos contar, porque detrás de cada pequeño rostro hay una vida que merece ser protegida. Muchos niños llegaron aquí con muy poco, pero encontraron algo que cambia una vida para siempre. Un hogar, un plato de comida, educación, protección y sobre todo, amor. Existe gracias a personas que decidieron tender una mano. Pero para seguir escribiendo estas historias, necesita de todos nosotros. Con tu donación, ayudas a brindar alimentación, educación, salud y esperanza a quienes más lo necesitan. Hogar de Niño Padre Fantino, porque un hogar no se construye solo con paredes, se construye con corazones como el tuyo. Haz tu donación hoy. Tu ayuda cambia una vida. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, y te vengo a hacer una bonita invitación porque nuestra diócesis de La Vega está de júbilo. Un nuevo pastor asume la responsabilidad de guiar esta porción del pueblo de Dios en esta iglesia local. Por eso, con gran alegría, todo el pueblo de Dios, este sábado 1 de agosto, en la Catedral Inmaculada Concepción de esta diócesis de La Vega, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la toma de posesión de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Una gran ceremonia para todo el pueblo de Dios. Invitamos a todos los sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas y a todo el pueblo de Dios a unirse a esta solemne celebración. Esta histórica celebración será transmitida por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María, y todos los medios católicos de la República Dominicana y las redes sociales.
Bien, mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente aquí con ustedes, entrando a la profundidad de este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad, en este segundo módulo titulado La mistología litúrgica del sacramento del bautismo, con el reverendo padre Huáscar Tavera. Toda una profundidad, todo un misterio que nosotros tenemos que irlo conociendo, y por eso estamos tratando este primer tema, evolución histórica de los sacramentos. Así le invito a ustedes para que sigan ahí en esa sintonía, disfrutando de esta bonita enseñanza y de este profundo contenido que el padre Huáscar nos sigue facilitando. Bien, queridos hermanos, como decíamos, hablábamos del bautismo de la Iglesia Ortodoxa, de la forma como ellos normalmente lo practican, que invitábamos a que lo busquen en esos videos que tenemos en YouTube. Hay muchas experiencias que podemos ver de los diferentes tipos de formas en que los ortodoxos realizan el bautismo, especialmente de los niños. Nosotros en la Iglesia Católica Latina, el bautismo puede conferirse mediante la triple inmersión o derramando agua 3 veces sobre la cabeza de la persona que recibe el sacramento. Fíjense que las 2 formas son lícitas y son válidas. Se pueden hacer de ambas maneras. El problema está en que no todas las iglesias tenemos pilas bautismales, sino que tenemos piscinas bautismales, porque pilas bautismales tenemos la mayoría. Lo que no tenemos es piscinas bautismales para la inmersión. Algunas comunidades neocatecumenales en la iglesia sí tienen sus piscinas bautismales y la hacen la triple inmersión, pero normalmente lo que se hace en las mayorías de los bautizos de los niños y los adultos es derramar agua sobre la cabeza de la persona 3 veces, invocando la Santísima Trinidad de la fórmula como Jesucristo nos enseñó en el Evangelio. Si bien el bautismo puede recibirse en cualquier edad, todos seguimos la práctica cristiana primitiva de bautizar a los niños de las familias cristianas, de bautizar a los niños desde que nacen. Toda nuestra iglesia, el bautismo normalmente lo administra un obispo o un sacerdote. En la Iglesia Católica Latina, los diáconos pueden bautizar, pero no pueden conferir el sacramento de la confirmación. El término latino de este sacramento es la crismación o el crisma. En toda nuestra iglesia, cualquier miembro de la iglesia, cualquier fiel cristiano puede bautizar en caso de emergencia, y la crismación y la Eucaristía se confieren posteriormente por un sacerdote si la persona recién bautizada sobrevive. Fíjense que quisiera detenerme un poquito aquí para tratar de profundizar este tema. Muchas veces hay niños que se mueren sin recibir el sacramento del bautismo, habiendo personas ahí cerca con la capacidad y la posibilidad de poder administrar el sacramento a ese niño recién nacido que por alguna razón pierde la vida. Muchas veces por ignorancia. Hay muchos católicos que no comprenden de que ellos lo pueden hacer, de que usted puede administrar el sacramento del bautismo de un niño en peligro de muerte. Usted puede y debe. Y muchas veces esos niños mueren sin bautizar porque, que no llegó el diácono, que no llegó el padre, estando ahí un católico bautizado. Y catequistas a veces que están ahí presentes. Y muchas veces catequistas o ministros que tienen algún tipo de ministerio en la iglesia y no son capaces de conceder el sacramento del bautismo al niño. Recuerden que para bautizar a un niño en peligro de muerte solamente se necesita tener la intención de hacer lo que la iglesia hace cuando bautiza. Tener la intención, repito, tener la intención de hacer lo que hace la iglesia cuando bautiza. Y tiene que estar bautizado el que va a bautizar. Tiene que estar bautizado, por lo menos tiene que estar bautizado, porque tiene que tener la pertenencia a la iglesia para conferir un sacramento que la iglesia dispensa. O sea, un bautizado puede bautizar, simplemente necesita, no importa que no esté en estado de gracia, que está mancebado, que no comulga, no tiene ningún impedimento a nivel de cualquier realidad que te impida vivir a plenitud tu vida de fe. Porque lo importante aquí es la gracia de ese niño que está en peligro de muerte, que necesita el sacramento del bautismo.
Eso está por encima de cualquier otra realidad o impedimento canónico o moral que esa persona pueda tener. Lo importante es que ese niño o esa niña recién nacido no se muera sin recibir el sacramento del bautismo. Hay una gran dificultad que muchas veces nosotros confundimos el echar agua con el bautismo. No es lo mismo. Yo en esos días estaba dando unos temas a un grupo de catequistas y salió ese tema cuando hablábamos de bautizar en peligro de muerte. No es lo mismo bautizar a un niño en peligro de muerte que echarle agua a un niño. Porque hay muchas veces personas que el niño nace estando sano, sin ningún tipo de peligro, ningún tipo de realidad que amenazca su vida, y le echan agua al niño. Y dicen, ya está bautizado, ya le echamos agua. No es lo mismo. La iglesia autoriza a un laico a bautizar cuando el niño está en peligro de muerte. Pero si el niño no está en peligro de muerte y se le echa agua simplemente por echarle agua, como hace mucha gente, que le echa agua para por si acaso, eso no es bautizo. Y hay mucha gente agua que bendita que lo purifica. Sí, eso es agua bendita, pero eso no es el sacramento del bautismo. Claro que no es lo mismo. Hay que marcar la diferencia entre bautizar a un niño en peligro de muerte y echarle agua. Son dos cosas distintas que no podemos unirlas, que no podemos ponerla en el mismo cuadro. Esto, Padre Huáscar, esto es sumamente interesante, esta partecita ahí, porque lo primero es que muchas personas tienen miedo de hacer esto, incluyendo catequistas, ministros, animadores, cuando ven a un niño en peligro de muerte y no lo hacen como con ese temor, con ese miedo de que no pueden estar autorizados. Qué bueno que lo estamos tratando ahora aquí en este diplomado, para que ustedes cuando vean un niño que esté en peligro de muerte, procedan marcando esa gran diferencia que ya el Padre Huáscar está diciendo en lo que es el bautismo en peligro de muerte y echarle agua bendita a un niño. Y un punto importante, Padre Meléndez, es comprender de que si después que realizamos el sacramento del bautismo el niño sobrevive, pues tenemos que llevarlo a la iglesia para terminar de complementar los ritos que faltan. Porque recuerden que el rito del bautismo no es solamente echarle agua al niño y decir yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otros ritos complementarios que hace falta que ese niño reciba, después entonces que sobreviva. Porque si gracias a Dios el niño que estuvo en peligro de muerte llega a sobrevivir, pues ese niño tiene que ser presentado a la iglesia para terminar de recibir los ritos complementarios y con el acta de nacimiento inscribir ese niño en el libro de bautizo como que fue bautizado. Por eso es importantísima esa partecita de que no nos conformemos simplemente con que el niño fue bautizado en peligro de muerte y ya no hay que embromar más. No, ese niño tiene que ser llevado, si sobrevive, tiene que ser llevado a la iglesia para realizar los ritos complementarios y para inscribir su nombre en el registro de bautizo, para que pueda contar como bautizado dentro de la Iglesia Católica. ¿Y cuáles son esos ritos complementarios? Los ritos complementarios que lo vamos a tratar dentro de este módulo, que vamos a ver toda esta parte de los ritos y partes. Sabemos que el bautismo se planifica a través de dos momentos especiales, que es el agua y la unción del Santo Crisma, que son los dos elementos que se complementan uno a otro. El sacramento del agua, que es el renacer, la vida nueva, a través del agua y a través de las palabras que el ministro pronuncia al derramar el agua sobre la cabeza del niño. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rito de la crismación, el Santo Crisma, que es la consagración que Dios hace de ese niño como miembro de la iglesia y como parte de ese cuerpo místico de Cristo, consolidándolo como sacerdote, profeta y rey. Además, hay otros ritos anteriores al agua, como son el rito de exorcismo y la unción del óleo de los catecúmenos que reciben los niños en el pecho, que repito, son temas que vamos a tratar dentro de este módulo, pero que nos sirve muy bien esta parte como para introducirlos. Exacto. Que son como esa fuerza divina con la cual el Señor nos protege. Hay mucha gente, yo tenía esto reservado para tratar el tema de la unción del óleo de los catecúmenos, pero para adelantar un poquito,
para que vayamos haciéndonos una idea de toda esta riqueza que muchas veces nosotros no apreciamos. Mucha gente utiliza muchas cosas buscando la forma de que le protejan. Especialmente está muy de moda la medalla de San Benito, llevarla en el pecho, muchísima, o aquí en el brazo, o en muchas partes, y otro tipo de medallas, y otro tipo de cadenas y crucifijos, y todo eso está muy bien, y qué bueno. Ojalá que mucha gente lo haga, porque son maneras de devoción y de estar unido y vinculado de una forma u otra a Dios y a nuestra vida espiritual. Y son acciones de fe que no podemos criticar ni tampoco impedir que la gente lo haga, al contrario, que lo hagamos siempre con devoción, con fe y sobre todo con mucha confianza en la divina providencia. Pero se nos olvida, hermanos, hermanas, que nosotros en el bautismo recibimos un escudo y una fuerza divina que nos protege y nos salva, y nos da la capacidad de vernos salvos de cualquier amenaza del maligno o de cualquier amenaza o realidad que quiera venir a perjudicarnos o a ensuciarnos o a contaminarnos, que es la unción del óleo de los catecúmenos. Por eso se pone en el pecho de los niños, porque es como un escudo, una fuerza protectora con la cual Dios nos protege, con la cual Dios nos cubre. Es un manto protector que nos da a nosotros la capacidad de vernos protegidos de todo mal. Por eso, el día en que analicemos este tema, vamos a analizar a profundidad la oración que el sacerdote pronuncia antes de ungirnos, para que nos demos cuenta del misterio que esconde, el misterio que en este acto de fe, en este acto mistagógico de la unción del óleo de los catecúmenos, el sacramento del bautismo encierra, a través de esta unción del óleo de los catecúmenos. Toda esta fuerza protectora, esta fuerza divina que se impregna en el bautizado y que le permite verse libre de cualquier amenaza. Cuando vienen personas muchas veces a hablar conmigo, a decirme: Padre, que yo siento algo que me amenace, algo que me amenaza, algo que me acosa, siento tantas cosas que me perturban, yo siempre le hago una pregunta simple: ¿usted está bautizado? Y si me dice: sí, Padre, pues usted no tiene que tener miedo a nada, porque la gracia del bautismo ha impreso en usted un manto protector que impide que cualquier cosa maligna pueda perjudicarle o pueda hacerle daño. Esa fuerza divina que Dios puso en usted ese día le da a usted la capacidad de verse libre de cualquier amenaza. Por eso no le tenga miedo. Para toda la vida. Siempre y cuando nosotros no le abramos la puerta al maligno. Recuerden que el maligno nunca entrará en nosotros si nosotros no le abrimos las puertas. Si le abrimos las puertas al maligno, no entrará no solamente uno, entrarán legiones. Legiones entrarán si nosotros se lo permitimos. Pues entonces, queridos hermanos, este es el gran misterio que nosotros vamos a tratar de ir profundizando durante este módulo segundo de la mistagogía del sacramento del bautismo. Entonces, esta riqueza que recibimos a través del bautismo en la Iglesia Católica, cualquier persona, repetimos, puede bautizar en caso de emergencia. Todas nuestras iglesias mantienen la práctica de tener padrino y madrina para los bautizos. Y la Iglesia Católica permite que los ortodoxos orientales sean padrinos, siempre que también haya un padrino católico. La Iglesia Ortodoxa Orientales varía en cuanto a si permite que los católicos sean padrinos o no. Eso pues depende de cada normativa que cada iglesia ortodoxa tenga. Y nosotros no podemos influir en eso porque cada uno tiene su normativa. La Iglesia Católica es muy permisiva en cuanto a la apertura, muchas veces, de estos de los ortodoxos como padrinos o como testigos del bautismo, siempre y cuando haya también un padrino católico. Recordemos esa partecita. Históricamente, según las circunstancias, la Iglesia Católica y Ortodoxa Orientales han diferido en el reconocimiento del bautismo conferido por otras iglesias. Pero todas las iglesias, el reconocimiento de los sacramentos de otra iglesia está vinculado a la unidad de la fe. Normalmente, las iglesias ortodoxas y las iglesias católicas reconocen el bautismo de una y otra. Dentro de lo que es la normativa de reconocimiento del bautismo de la iglesia protestantes, la Iglesia Católica en República Dominicana tiene una normativa establecida principalmente en el Concilio Plenario, donde nos dice que toda iglesia protestante
que bautice en la misma espiritualidad teológica con la que Cristo instituyó el sacramento del bautismo es válido. Es recibido válidamente, si tiene la misma naturaleza teológica del bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo. Eso ya habría que analizar cada rito y cada acción sacramental de las diferentes iglesias protestantes para ver si realmente coinciden y concuerdan con la naturaleza teológica con la cual Cristo fundó el sacramento del bautismo. ¿Está permitido, Padre Huáscar, que una persona de otra denominación religiosa que no sea la católica sea padrino o madrina? No, no está permitido. Está permitido, se puede aceptar que sean testigos. Hay que diferenciar una cosa importante en el sacramento del bautismo. Está el padrino y la madrina, y están también los testigos. Por ejemplo, cuando estaba en Salcedo, yo bauticé a una niña, creo que era niña, donde habían 8 personas. 2 padrinos, que eran los que iban a ser inscritos en el libro del bautismo como padrino y madrina, pero los otros 6 eran testigos y eran también parte de esa experiencia y de esa vivencia sacramental de ese niño. Pero pueden participar como testigos, pero no como padrinos directos. Eso también establece el Concilio Plenario, que dentro de nuestra temática de este módulo también vamos a traer lo que el Concilio Plenario nos trata sobre este tema de la mastegogía del sacramento del bautismo, porque necesitamos saber lo que la Iglesia Católica en República Dominicana también enseña, no solamente lo que enseña la Iglesia Universal. Recuerden que el Concilio Plenario, aunque ya tiene 26 años en que fue promulgado, pero toda la riqueza del Concilio Plenario sigue vigente y activa para toda la actividad tanto pastoral y sacramental y organizativa y de la Iglesia Católica en República Dominicana. Y tenemos nosotros que dejarnos guiar por lo que nuestros obispos nos mandan para que podamos entonces regirnos según la normativa de nuestra iglesia local, que es la Iglesia Católica en República Dominicana, que tiene una conferencia del Episcopado Dominicano, que son el conglomerado de todos nuestros obispos, que juntos pues trabajan para que todos caminemos por una misma dirección. Cada diócesis en República Dominicana tiene las mismas normas, las mismas reglas, los mismos estatutos y las mismas normativas, tanto sacramentales, teológicas como pastorales, y que son las que nos rigen y las que tienen que guiarnos. Y por eso cada diócesis no camina por su lado, sino que todos caminamos en la misma dirección. Tenemos la dicha tan trascendental que otras iglesias en otros países no tienen, de que tenemos un plan pastoral nacional que rige a todas las diócesis en República Dominicana y que siempre trabajamos en una misma dirección, en una misma temática, y eso es una riqueza inmensa que, repito, muchas iglesias en muchos países no la tienen y nosotros sí lo tenemos, y eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo y apreciarlo. A pesar de todo esto, la Iglesia siempre busca el poder vivir una vida sacramental ecuménica, porque recordemos que el Señor nos invita, según San Pablo, a vivir según un solo Señor, una sola fe y un bautismo, como dice en Efesios 4:5. Y siempre la vida sacramental será una ocasión propicia para que la Iglesia promueva la vida ecuménica, siempre y cuando no desnaturalizar las cosas que son esenciales y vitales en la vida tanto teológica y litúrgica de nuestra Iglesia Católica. Eso no entra en juego, eso no puede ser tampoco relajado como para caer en gracia con otras iglesias o para encajar con otras ideologías. La dogmática, la teología, la liturgia de la Iglesia Católica no es negociable y tampoco puede ser puesta en cuestionamiento por ninguna otra teología o comprensión de la vida sacramental de otra iglesia que no sea lo que nos enseña la Iglesia Católica, que lo tenemos muy bien establecido en nuestros documentos, tanto en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Código de Derecho Canónico y en toda la teología de nuestra Iglesia Católica. Bien, vamos entonces a ver, para que nos dé tiempo de tratar nuestro tema de hoy,
ver cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo el sacramento del bautismo. Vamos a ver el bautismo desde el tiempo de la Iglesia Apostólica hasta nuestros días de hoy. El bautismo ha permanecido como una unidad sustancial en los elementos claves a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Comenzó teniendo una estructura muy simple. A partir del siglo II empezó a desarrollarse el catecumenado como paso previo a la recepción del sacramento de la iniciación cristiana. Pero ese catecumenado no tenía una estructura como el de hoy, sino que la finalidad era introducir al cristiano al conocimiento de la fe y a la aceptación de Cristo en su corazón. Catecumenado que se hizo innecesario cuando ya después del siglo XI se generalizó el bautismo de los niños, convirtiéndose en la única praxis bautismal. En los tiempos modernos, el Concilio Vaticano II instituyó el catecumenado para la recepción de los adultos a los sacramentos de la iniciación cristiana, aunque, decir verdad, su uso práctico es mínimo. Y me detengo aquí un poquito para fortalecer esta idea final de que el uso práctico es mínimo. Es una pena que, bueno, vamos a tratar ese tema tanto ahora en este módulo como en el módulo siguiente, sobre la iniciación cristiana de adultos, porque es una pena que nosotros no aprovechemos toda la riqueza de este rito de iniciación cristiana de adultos como un tiempo propicio para no solamente acompañar a esos adultos que van a recibir los sacramentos el día de la vigilia pascual, sino también como un acontecimiento para que la comunidad pueda renovar muchos elementos de su propio bautismo que tal vez no lo vivieron y que ahora lo pueden vivir en cada una de las etapas del catecumenado que se realiza en Cuaresma, finalizando en esa noche santa de la vigilia pascual con la recepción de los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Es una pena que muchas parroquias no conozcan esto, que muchas iglesias no sepan cuando se le habla de rito de iniciación cristiana para adultos, no sepa de qué es eso. Y lo grande es que muchos sacerdotes tampoco lo saben, y muchos sacerdotes tampoco lo realizan en sus parroquias. Eso es lo grande. Y es una gran pena. Es una gran pena porque es una gran riqueza que se deja de compartir. Es una gran experiencia que se deja de vivir. Es una oportunidad maravillosa para fortalecer en muchísimos elementos de rica todos esos procesos de iluminación, de purificación, de acompañamiento de los catecúmenos en todo este hermoso proceso que nos regala ese hermosísimo ritual que nos regala la Iglesia del rito de iniciación cristiana para adultos, y que muchas personas y muchos sacerdotes no conocen y no lo hacen partícipe para que la comunidad lo vivan y lo conozcan. Ojalá que en esto podamos ir creciendo, ir mejorando con el paso del tiempo. El bautismo en la edad apostólica. No se tiene una codificación de lo que exigía la preparación del bautismo en la edad apostólica. Realmente no se conoce si había un itinerario. Recordemos que Felipe, cuando se encuentra con el eunuco, la única condición fue anunciarle el carisma, anunciarle la buena nueva de Cristo, y al final el eunuco preguntó: mira, ahí hay agua, ¿puedo bautizarme? Y la respuesta de Felipe fue sí. O sea, no había un itinerario formal. Desde luego se supone que dentro de ese proceso, en los pasajes bíblicos encontramos que hay unas ciertas exigencias. La primera es el arrepentimiento de los pecados. Es la primera, el estar arrepentido de los pecados. La práctica de los mandamientos, el poder acoger los mandamientos de la ley de Dios y vivir según la norma con la cual Dios rige nuestra vida, junto con la predicación para preparar la fe y la adhesión al reino de Dios en la persona de Cristo. O sea, acoger a Cristo en nuestras vidas. Desde el principio se puede constatar cómo en la celebración del bautismo la palabra, fuera una epíclesis, una oración, una fórmula, le acompañaba siempre el gesto de la inmersión en el agua, el sentido de la penitencia y la purificación. Esos 3 elementos sí nunca faltaban: el agua, penitencia y purificación. Y tenemos ahí varios testimonios en Marcos 1:8, Mateos 3:11, Lucas 3:19, Juan 1:33, Hechos de los Apóstoles 19 del 1 al 5. Estos 3 elementos siempre estaban presentes en el sacramento en los primeros bautismos
de la edad apostólica. El agua como símbolo de purificación, la penitencia, que era la etapa a través de la cual la persona que iba a recibir el sacramento se preparaba para disponerse espiritualmente para recibir la gracia bautismal, y el acto de purificación que implicaba la vida nueva, la vida en Cristo, el dejar de vivir el hombre viejo para vivir el hombre nuevo, el morir al pecado para renacer a la gracia, que estos elementos estaban siempre presentes en toda la edad apostólica. No se constata con claridad el modo en que se hacía este lavado, o sea, si se hace una inmersión total o parcial, pero se acumulan una infinidad de indicios que afirman que la inmersión total no era lo más normal. Lo mismo que la palabra baño que encontramos en 1 Corintios y en Efesios puede referirse a un baño total, pero ello no exige tampoco la inmersión total de la cabeza o del cuerpo entero de la persona. La denominación baptizare, mergere, tingere, del cual se hallan pronto reproducidas en las escenas bautismales, especialmente en las catacumbas, en los sarcófagos, nos indican que el bautismo era un meter en el agua y recibir sobre la cabeza un chorro de agua que por su momento le envuelve todo el cuerpo también en un manto, en la forma como representa ese envolver, que como representar el mismo momento de la muerte. El mismo momento de la muerte, sumergir a la persona representaba el morir al hombre viejo, y el sacarle, ascender, es como el renacer al hombre nuevo, la nueva vida que provoca el bautismo en quien lo recibe. Se exige como idea de que sea agua viva, o sea, agua que fluye, lo que no quiere decir que se haga en ella una inmersión completa, sino más bien una inundación que viene de arriba, pues precisamente es el movimiento que distingue el agua viva de la muerte, el movimiento del agua derramada. El movimiento de entrar y salir del agua es suficiente para resaltar el significado del bautismo como morir con Cristo y resucitar con Cristo. La presencia de la palabra es indiscutible no solo para dar el bautismo sacramental y se distingue de las demás, sino como aceptación y expresión de la persona del mensaje de Cristo. Esta palabra responde al término paulino de confesión en Romanos 10, capítulo 10, y es la palabra de vida que acompaña el baño del bautismo. Es lo que llamamos la profesión de fe. La palabra es aceptar la fe, aceptar a Cristo Jesús, que siempre fue necesario desde el bautismo de la edad apostólica, reconocer a Cristo como Mesías y Señor nuestro. Respecto a la palabra precisa de la fórmula, se puede decir aquí que desde el siglo II se explicita la fórmula trinitaria, tal como aparece en Mateo 28, 19. Vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria pues está presente desde la era apostólica hasta nuestros días. Conviene notar aquí el carácter de lucha y de pacto, y sobre todo el carácter del exorcismo y la renuncia que tiene la preparación del bautismo en la tradición posterior. No es algo ausente, al menos en su raíz, en el testimonio del Nuevo Testamento, pues en él se da la teología del descenso en el agua y el descenso al infierno, con la consiguiente lucha y victoria sobre los poderes infernales. Siempre se vio en el sacramento del bautismo esta lucha de abandonar el hombre viejo para empezar a vivir la novedad de Cristo en nuestra vida. Es como el dejar en el agua toda nuestra pobreza y nuestra suciedad para comenzar a vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Fíjense una cosa importante: el agua que se usa en el bautismo no se reusa, se bota, se echa en el tronco de una mata, se echa en un lugar digno, pero no se vuelve a usar. El agua con la cual fue bautizado un niño no se puede usar de nuevo para bautizar a otro niño, esa misma agua que se usó en el primer niño, porque se supone que esa agua purificó a esa persona, limpió a esa persona, redimió a esa persona, santificó a esa persona y erradicó de esa persona el mal y toda insinuación que pudo tener en él antes y después. Por lo tanto,
el agua que se usa para bautizar a un niño o a una persona no se vuelve a reusar. Es un agua que se tiene que descartar para usar agua nueva en la persona que se va a bautizar. Por este sentido de purificación, por ese sentido de que el agua del bautismo nos hace renacer a una vida totalmente distinta y totalmente nueva. En cuanto al tiempo y el lugar del bautismo, hay una amplitud de diferentes afirmaciones. El ministro no es exclusivamente el apóstol, sí se puede decir que se reserva al bautismo a la persona que dirige la comunidad. Ante una persona a la cual Dios ha llamado, se establece un diálogo, se le prepara y se le bautiza sobre la confesión de fe y la persona y la obra de Cristo Jesús. Estos elementos estaban siempre presentes en la vida apostólica, en el bautismo de la vida apostólica. El poder profesar la fe, el poder renunciar a todo aquello que iba en contra de lo que es la naturaleza propia de la vida cristiana y el poder acoger esa vida nueva, la vida de la gracia que Cristo confiere a través de la gracia bautismal. Estos elementos eran indispensables para que una persona fuera bautizada en el tiempo de la vida, en el tiempo de la era apostólica de los primeros cristianos. El bautismo en la edad apostólica. Seguimos nosotros profundizando en este importante segundo módulo del bautismo en espíritu de sinodalidad. ¿Cuánto estamos aprendiendo, Virgen Madre? ¿Cuánta maravilla? ¿Cuánta profundidad? Qué bueno que nosotros vamos creando conciencia acerca del bautismo, donde tenemos que asumir un compromiso bautismal. Pero ¿cómo lo vamos a asumir si no entendíamos bastante la profundidad del bautismo? Pero ya lo sabemos. Nosotros vamos a hacer otra pausa comercial y en breve retornamos con ustedes. Ustedes ahí tranquilitos, no se nos muevan mucho para que no se le vaya la concentración. Regresamos en breve. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor. Porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. En el silencio de la adoración, Jesús espera a quien desea encontrarse con Él. La Voz de María, fiel a su misión de conducir los corazones a Cristo, continúa promoviendo cada jueves cuarto de mes espacio de encuentro con Jesús Eucaristía para profundizar en la oración, fortalecer la fe y dejarnos abrazar por su amor. Este jueves 23 de julio nos trasladamos a la parroquia San Maximiliano Kolbe de Bonao para vivir una experiencia de gracia en noche a sus pies. Una noche de adoración al Santísimo Sacramentado, donde el silencio se convierte en oración y la presencia del Señor renueva nuestra esperanza. Anota la fecha, jueves 23 de julio, 7 de la noche, parroquia San Maximiliano Kolbe, Bonao, porque cuando nos postramos a sus pies, Él transforma nuestras vidas. Adorarte con todo el corazón.
continuamos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Cuánta alegría, cuántos reportajes por todos los lados, aquí en la República Dominicana y más allá, la gente disfrutando este hermoso contenido del día de hoy, la evolución histórica de los sacramentos y sobre todo de este sacramento del bautismo. El reverendo padre Huáscar Taveras aquí profundizando, dándonos una bonita cátedra y nosotros recibiendo un bonito contenido sobre el bautismo en la edad apostólica, todos esos requisitos que ahí se exigían para poder bautizar. Vamos ahora a entrar a otro elemento muy interesante. Le invito a ustedes para que se puedan mantener ahí siempre súper activos. La evolución en los siglos segundo y tercero. Así es que vamos a seguir con esa concentración para ir disfrutando de cómo iba evolucionando el bautismo en la iglesia y cómo se mantiene siempre activo este sacramento de vida. Bien, como decíamos, hermanos, en la vida apostólica, especialmente lo esencial para recibir el bautismo era acoger a Cristo en el corazón y el proceso de cambio de vida, la transformación de nuestra vida, para vivir una vida entonces apostólica, una vida evangélica, y seguir los pasos que Cristo nos señaló a través del Evangelio. En el siglo segundo, el siglo tercero, entonces nace la necesidad del catecumenado. El catecumenado que se convierte en un tiempo de preparación para los bautizados, ya que cuando una persona quería ser bautizada, no bastaba solamente con la intención, no bastaba solamente con el deseo, no bastaba solamente con la voluntad, se necesitaba también que esa persona recibiera una preparación. Otra cosa importante que obligó al catecumenado era que al expandirse la iglesia, ya no solamente eran judíos, devotos, quienes cambiaban el cristianismo, sino que también eran personas que venían del paganismo y que no tenían muchas veces ningún tipo de conocimiento de lo que es la ley judía. Recordemos que la base del cristianismo está fundamentado en el judaísmo, o sea, en el Antiguo Testamento, que es lo que regía a toda la vida, toda la religión judía. Esa es la base a través de la cual Cristo pues vivió. Cristo fue un judío devoto que vivió su religión a plenitud, tanto visitando el templo como participando en cada una de las fiestas judías y en cada acontecimiento. Jesucristo pues lo vivió como un judío devoto más. Y el cristianismo entonces se fundamenta o se funda en esta tradición, en esta base del judaísmo. Al extenderse la iglesia a los paganos, pues vino la necesidad de que esos paganos recibieran una instrucción, una catequesis, una enseñanza, un camino, un catecumenado, para entonces tener la suficiente capacidad para recibir el sacramento del bautismo. Según el testimonio de San Justino, consistía en una enseñanza que poco antes de la recepción del sacramento se le daba, en la práctica sobre todo de la oración y el ayuno. Y encontramos un testimonio en la Didache, en el capítulo 4, en el punto 4, que nos dice: a cuantos se convencen y aceptan la fe, que es verdad lo que nosotros enseñamos y decimos, y prometen ser capaces de vivir según ellos, se le instruye a que oren y pidan con ayunos el perdón de Dios para sus pecados anteriores. Nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos. Luego los llevamos a un lugar donde haya agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, lo son también ellos. En efecto, se someten al baño por el agua, en el nombre del Padre de todas las cosas y Señor Dios, y en el que nuestro Salvador Jesucristo, en el Espíritu Santo. Porque Cristo dijo: si no vuelven a nacer, no entrarán en el reino de los cielos. Juan 3:3. Y es evidente para todos que no es posible volver a entrar en el seno de nuestras madres una vez nacidos. Y también está dicho por el profeta Isaías el modo como
podían liberarse de los pecados, aquellos que habían pecado se arrepentirán. Lávense, vuélvanse limpios, quiten la maldad de sus almas y aprendan a hacer el bien. Este pasaje de la Didache nos muestra a nosotros en qué consistía este proceso del catecumenado. Especialmente era un proceso de purificación. Era un proceso donde la persona estaba llamada a reconocer las cosas que iban totalmente en contra del plan de Dios en sus vidas y a regenerar, a voltear su vida hacia el proyecto que Dios le proponía a través del mensaje del Evangelio, a través del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y lo que la Iglesia pues vivía en comunidad. En el siglo III, conocido especialmente a través del testimonio de San Hipólito, el catecumenado es ya una institución estable, sobre todo por la necesidad de preparar y distinguir la iniciación cristiana de algunas sectas, especialmente algunas sectas que tenían la iniciación pagana a los cultos mistéricos. Al terminar esta fase del catecumenado se entra en una preparación litúrgica inmediata. En el siglo III es de duración breve y nada indica que se suscriba un tiempo en que vaya en consonancia con la Cuaresma como lo tenemos hoy día. El que se va a bautizar deja el grado de catecumenado para pasar a ser el electo o el competente, como también se le llamaba, electo o competente. Y comienza por explicárseles oficialmente las realidades centrales del bautismo y la Eucaristía y el símbolo de la fe y el Padre Nuestro. Este camino de catecumenado, pues comienza con la elección, cuando la persona demuestra que realmente su intención de bautizarse era sincera y nacía de un verdadero camino de conversión. Porque había muchas personas que querían bautizarse como lo encontramos hoy día, que quieren bautizarse por bautizarse, que quieren recibir el bautismo porque no están bautizados. ¿Por qué tú quieres bautizarte? Porque no estoy bautizado. Pero realmente esa no es la naturaleza o la fuente primaria que tiene que conducir a una persona a recibir el sacramento de bautismo. Es una aceptación de una fe que tiene que marcar tu vida. Y marcar tu vida significa vivir de una manera distinta después de recibir el sacramento de bautismo. Hay personas que reciben el sacramento de bautismo y es como si no recibieran nada, porque su vida sigue siendo la misma. Yo he conocido muchas personas que me dicen: padre, este muchacho que yo le traje el otro día, se lo voy a traer otra vez para que le eche agua de nuevo, porque está igualito o está peor. Y el hecho no es que el agua tenga una acción milagrosa en quien recibe el agua bautismal. Es que si no hay una verdadera conversión de corazón, el agua pues no va a ejercer esa fuerza regeneradora en la persona que la recibe. Para poder renacer a una vida nueva, hay que hacer una opción por Cristo radical, no circunstancial, no emocional, no para cumplir un requisito, como muchas veces recibimos el sacramento de bautismo, un requisito porque no estoy bautizado, sino para realmente aceptar a Cristo en nuestra vida y permitir que ese Cristo en nuestra vida nos ayude a vivir una vida nueva, una vida diferente. A la entrada de este estado competente se somete entonces al candidato a unos exámenes o escrutinios. Estos exámenes tenían la intención de entender realmente la intención de la persona que va a recibir el sacramento, para ver ante todo la práctica que ha llevado en las obras de misericordia. Y después de ello son ya elegidos y juzgados competentes para el bautismo. En este examen tiene gran importancia lo que testifican y lo que llevan al bautismo a la persona, que son los garantes de su buen vivir. Y aquí no solamente hablamos del padrino o la madrina, sino también de la comunidad cristiana. Recuerden que aquí se trata del bautismo de personas que hacen una opción por Cristo y que tienen una incidencia en la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana entonces es testigo y garante de que esa persona tiene buenas intenciones al pedir el bautismo a la iglesia. Después se le reúne para darle una enseñanza más especial sobre el Evangelio.
no porque antes no se le hubiera conocido, sino porque ahora se hace de un modo ritual y de un modo directamente dirigido hacia el sacramento del bautismo. Hay también un exorcismo y una imposición de manos en cada una de estas reuniones. La mañana del sábado santo, el obispo preside la reunión y hace entonces el escrutinio, la imposición de manos, la exuflación, que es el soplo. Exuflar es soplar. Así como Jesús, cuando se le apareció la primera vez, después de resucitar, sopló sobre los apóstoles el Espíritu Santo, exhaló sobre ellos el Espíritu. Así también el obispo exulfaba sobre el candidato, sobre el catecúmeno, el Espíritu Santo, soplaba sobre él para que recibieran el Espíritu Santo. También se les daba la asignación de la cruz en la frente, en los oídos, en los sentidos. Todavía este rito de la asignación en los sentidos se conserva en el RICA, en el rito de iniciación cristiana, sobre todo en el rito de la aceptación del candidato, que se hace el primer domingo de Cuaresma, donde el rito de la asignación de los sentidos se hace con la finalidad de que esa persona que el primer domingo de Cuaresma va a realizar todo un itinerario a través de los diferentes domingos siguientes de la Cuaresma, el Señor abra sus sentidos para vivir realmente esta experiencia, para convertir esa experiencia en algo enriquecedor y para hacer que ese momento, o sea, esa experiencia de los domingos siguientes, sea un camino que le permitan al candidato terminar de abrir sus corazones a Cristo Jesús y a la gracia bautismal. Vueltos a sus casas por la noche, rezaban al templo para velar, escuchando las lecturas, recibiendo entonces los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Estamos hablando de esa noche, cuando decimos esa noche, estamos hablando del sábado en la noche, en la vigilia pascual. El rito se hace en fuente de agua corriente limpia, bendecida, bien en los campos o bien en la casa o posteriormente en las iglesias y en los baptisterios. Los bautizados se despojaban de los vestidos y las mujeres de los adornos y se bendecían los óleos. Se renunciaba triplemente al demonio, o sea, se hacía una triple renuncia, lo que hoy hacemos en la renovación de la promesa bautismales, que es una triple renuncia al demonio, al pecado y a la deducción del mismo sobre nosotros. Son unidos totalmente con el óleo del exorcismo para que de ellos se despoje toda insinuación que el demonio pudo tener sobre ellos anteriormente al sacramento. Reciben la triple oblación bautismal simultáneamente con la triple interrogación y confesión de fe en la Santísima Trinidad y la imposición de manos del ministro. Luego son ungidos con el óleo de la acción de gracias y son vestidos de nuevo y pasan ante el obispo para recibir la imposición de manos y el sacramento de la confirmación. Ustedes pueden ver que la esencia del bautismo en estos primeros siglos es prácticamente la esencia misma que hoy conservamos, con algunas diferencias, simples diferencias, pero la esencia teológica es la misma. Y la mistagogía bautismal de los primeros siglos de la Iglesia prácticamente se conserva intacta, con algunas variaciones que vamos a ver que el Concilio Vaticano II, comenzando desde el Concilio de Trento, pues realizaron sobre esta vida sacramental de la Iglesia, pero que no afectan en nada a lo que llamamos la esencia del bautismo. Ya en los siglos IV y V, el principal testimonio que tenemos en estos siglos es de San Agustín, que nos habla del catecumenado y que se sigue manteniendo todavía a través de los siglos IV y V de la Iglesia. De África pasó a Roma el rito de la sal. El rito de la sal que se incorporó especialmente en este tiempo, en el siglo IV y V. El rito de la sal se hacía normalmente antes de derramar el agua bautismal sobre los catecúmenos y tenía varios significados. El primer significado era el significado de la purificación. Recuerden que con la sal se purifica, con la sal se limpia. El significado también de la conservación. La sal sirve para conservar los alimentos, para que no se dañe. También el significado del sabor.
el Señor que nos llama a ser luz y sal de la tierra, a cómo incidir en la comunidad cristiana para transformarla con el testimonio de vida y así entonces poder vivir una vida nueva. En los primeros tiempos se usaba la sal, un poquito de sal en la boca de los catecúmenos, pero también se usaba un pedacito de pan salado, que también era otra forma de hacer el rito en el sacramento de bautismo. La sal se tomaba con el significado de alimento y también con el sentido de impedir la corrupción, como ya hemos dicho. La sal conserva e impide la corrupción. El catecumenado relativamente breve de esta época, alrededor de 8 meses, se dedicaba a la práctica de la vigilancia de los mandamientos, especialmente. Recuerden que la Iglesia tuvo que centrarse mucho en lo que es la vida cristiana en función de separarse de la vida pagana. El cristiano tenía que diferenciarse del pagano en cuanto a que tenía que ser hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres que tenían que regirse bajo una normativa de vida que el Señor nos la dejó en el decálogo, en los mandamientos de la ley de Dios. Y se exigía la práctica y la vivencia de los mandamientos para poder recibir los sacramentos. Dentro de la Cuaresma se hacía el paso al grado de competentes, como se hace hoy día. El primer domingo de Cuaresma es donde los catecúmenos pasan a ser candidatos del sacramento o competentes del sacramento, como se le llamaba. Mediante un segundo examen de la condición moral de los catecúmenos, la inscripción del nombre y la oración se hacían en el tiempo de Cuaresma. La preparación sacramental era por los exorcismos y oraciones. En Roma, estas oraciones y reuniones de los escrutinios se hacían el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, que son las formas que hoy día se utilizan también en el RICA, en el rito de iniciación cristiana. Se hace el primer domingo la aceptación o la presentación de los catecúmenos y la aceptación como candidatos, y el tercero, cuarto y quinto domingo se hacen entonces los ritos de iluminación y de purificación, que anteriormente se llamaba exorcismo y oración. Las ceremonias de entrega del símbolo de la fe, el traditio, o sea, la entrega del símbolo de la fe, eso significa traditio, entrega, se iniciaba con una breve introducción, siguiendo la recitación ante la competencia del símbolo de la fe y una breve explicación de todo el símbolo de la fe hecha por el celebrante. Esta parte era importante porque si no conocía la fe, entonces ¿cómo podía abrazar la fe? Hoy día muchos catecúmenos lamentablemente se resisten o les cuesta mucho comprender el credo, comprender las verdades de la fe. Es cierto que se necesita a veces un poquito de dedicación, pero no es algo incomprensible, es un misterio revelado, y revelado para que nosotros podamos conocerlo. Y la pena más grande, queridos hermanos, es que muchas veces encontramos muchos católicos en la iglesia que no les interesa comprender su fe, teniéndola ahí explicada en el catecismo de la Iglesia Católica. Yo siempre he dicho que antes el conocimiento era un privilegio de pocos, y ya eso es un regalo para que todo aquel que quiera conocer pueda conocer y pueda aprender. Y es una pena que hay tantos católicos cristianos que tenemos tan poco apetito de aprender y conocer nuestra fe, teniendo un regalo del Espíritu Santo, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Porque el catecismo de la Iglesia Católica ha sido un regalo del Espíritu Santo para nosotros. Y lamentablemente, aunque tenemos el catecismo que nos explica claramente el dogma de la fe, paso por paso, el credo que rezamos en la misa los domingos, tenemos tantos católicos que no nos interesa no solamente aprenderlo, sino entenderlo. Porque de nada sirve que usted se lo aprenda si no lo entiende. ¿De qué le sirve? Por lo tanto, necesitamos aprender el credo, que muy poca gente lo recita en la misa los domingos. Yo me quedo viendo a la gente y hay mucha boca cerrada cuando se proclama el credo, la profesión de fe. Mucha gente que ni siquiera hace el allante de la mímica, ni siquiera el allante hace, ni siquiera allantan, se quedan con la boca cerrada. Y necesitamos, queridos hermanos, aprender nuestra fe.
y comprender nuestra fe. Porque lo que usted comprende, usted no lo sabe incorporar en su vida como un valor, no lo sabe incorporar en su vida como una riqueza. Y tenemos mucha gente en la iglesia que lamentablemente no comprende la fe y por lo tanto es imposible que vivan según la fe. Y recuerden que estamos llamados a vivir según la fe, como un regalo divino, un regalo que nos ha hecho Dios para nosotros poder vivir siempre movidos por ese Dios que nos ama. A los 8 días, entonces, se hace la reditio, que es entonces la entrega del Padre Nuestro. Para las devociones solemnes, todas estas entregas se toma como referencia también el Sábado Santo, sobre todo para la entrega del credo y el Padre Nuestro, y para la preparación remota o inmediata de la vigilia pascual, donde reciben los sacramentos de iniciación cristiana. En la mañana del Sábado Santo había una solemne reunión donde se hacían los escrutinios, que ya son los últimos exorcismos. También aquí en el Sábado Santo se hacía la unción con el óleo de los catecúmenos y se hacía entonces el éfeta, que es la llamada a la apertura al Espíritu Santo, y la renuncia a Satanás y la recitación solemne del credo o símbolo de la fe. Respecto al rito siguiente, en la ceremonia de bautismo, no se conocen cambios importantes en este tiempo sobre el esquema ya anunciado desde el siglo III. El modo siguió siendo la infusión muy abundante que moja todo el cuerpo y la fórmula de la triple confesión trinitaria. Como ya en esta época la mayoría de las personas habían recibido el bautismo siendo niños, el rito se adaptaba según la edad, especialmente al ser la iglesia la que responde a su fe. Algo importante aquí es que sepamos nosotros comprender, hermanos y hermanas, la separación de las edades para el sacramento del bautismo. Muchas veces uno le explica a los catequistas, miren, no pueden poner a los niños a bautizarse junto con las personas grandes, juntos con los que ya tienen uso de razón. No lo pueden poner juntos porque los ritos no son iguales, son ritos distintos. Un rito es el rito de los niños y otro rito es el rito de los que ya son personas que tienen uso de razón, que el concilio plenario nos habla de niños de 9 años en adelante. Los niños de 9 años en adelante tienen un tratamiento diferente a los niños de 9 años hacia abajo, que son lo que la iglesia reconoce como infantes, que aún no tienen uso de la razón, y hay que tratarlos como niños, y hay que tratarlos con el rito del bautismo de niños. Los que ya tienen de 9 años para arriba no se pueden bautizar con el rito de los niños, porque ya son personas que tienen uso de razón, que tienen que comprender lo que están recibiendo y aceptar lo que la iglesia le está dando. Y se necesita una integración, una participación de ellos en cuanto a la vivencia del rito del bautismo, para que ellos puedan demostrar que realmente son conscientes de lo que están recibiendo y además lo aceptan y lo reciben. Y esto es importante, catequistas, que comprendamos que no podemos unir infantes con niños o jóvenes que ya estén en una edad de saber lo que están recibiendo y de entender lo que están recibiendo. Y además la preparación de ambos tiene que ser distintas. Recuerden que la preparación de los infantes va orientada a papá, a mamá y a padrinos. La preparación de los que ya tienen uso de razón, o sea, niños de 9 años en adelante, no podemos dejar de preparar a los padres y padrinos, pero también tenemos que catequizar al niño o al joven o al adolescente que va a recibir el sacramento del bautismo, porque tiene que ser aceptado, tiene que ser comprendido y tiene que ser recibido libre y voluntariamente. Recuerden una parte importante que la vamos a tratar en el desarrollo de ese módulo, y es que para que un catecúmeno reciba el sacramento del bautismo de manera válida, se necesita la aceptación. Para que una persona que tenga edad suficiente de conocer, que la iglesia reconoce o determina que una persona de 9 años adelante ya tiene la capacidad para conocer y valorar lo que la iglesia le da,
necesita que esa persona sepa lo que está recibiendo, acoja lo que está recibiendo y lo quiera recibir, o sea, tenga la intención de recibirla. Esa intención de recibir el sacramento es indispensable para la validez del sacramento, que en el módulo 3, que habla sobre el módulo 3 habla de valor del sacramento de bautismo en el derecho canónico. Ahí me imagino que se va a hablar sobre eso, sobre la validez y licitud del sacramento del bautismo. Un elemento que afecta a la validez es la no aceptación o no comprensión de lo que se está recibiendo cuando ya se tiene mayoría de edad. Toda persona mayor de edad tiene que saber lo que está recibiendo y tiene que aceptar lo que la Iglesia le va a conceder en el sacramento del bautismo. Este elemento es importante que nosotros sepamos comprender. La evolución entonces en los siglos VI y VII, en la carta del diácono Juan de Roma, del siglo IV, se habla de los sacramentarios. Y el testimonio de esta época, que se afirma que en los siglos VI se empieza a suprimir claramente el catecumenado de larga duración. Pues el ambiente es ya más cristianizado y ya se generaliza más lo que es el bautismo de los niños y lo hace menos necesario. Queda ya especialmente las prácticas rituales, los sacramentales de los exorcismos, los escrutinios con el sentido de preparación del alma a la venida de Cristo y la apertura el apartarse de la presencia del maligno o de cualquier insinuación demoníaca. Fíjense cómo ya en esta época, en los siglos VI y VII, el catecumenado prácticamente desaparece por el hecho de que la mayoría ya están pues bautizados en la niñez y prácticamente las pocas personas que no están bautizadas en la niñez, pues el método para recibir el sacramento se hace, el catecumenado principalmente se hace como un camino más resumido, más simple y más orientado a la preparación inmediata, o sea, a cómo la Iglesia invita a apartarse de todas aquellas cosas que vayan en contra de la fe y de la vida cristiana. Tal como vemos en el sacramento glesiano del catecumenado, esto es especialmente en lo que llamamos la Iglesia, en la Iglesia francesa, encontramos 3 ritos o 3 tipos de escrutinios. En la primera reunión del escrutinio se hace la inscripción del nombre, la insuflación, la asignación y la recepción de la sal y el exorcismo sobre los elegidos. El segundo escrutinio tiene la misma estructura y que tiene la anterior. El tercero se caracteriza por la entrega del símbolo de la fe y del Padre Nuestro y lo que se añade, la emotiva entrega de los evangelios. A su vez, las reuniones correspondientes pasan de los domingos y los días entre la semana, la cual se justifica por la presencia ya preponderante y casi absoluta de los niños, y las reuniones se hacen más aptas para hacerla, ante todo en la asamblea del día, en otro día diferente al domingo, para la preparación de estos catecúmenos. Esta evolución, como vemos, tiene prácticamente una misma línea de seguimiento, o sea, en cuanto a las etapas del catecumenado. Varían solamente en algunos aspectos que son mínimos. El bautismo se realiza con la triple mención en el agua, acompañado por la triple interrogación sobre la fe y las 3 personas de la Santísima Trinidad. La confirmación se confiere inmediatamente por la imposición de manos, con una fórmula que expresa los 7 dones del Espíritu Santo, y por la unción, toda ella concluye con la celebración de la Eucaristía. Esta oración de confirmación es la misma que conservamos prácticamente hoy, donde se hace la narración de los dones del Espíritu Santo que nos da la Sagrada Escritura. Contemporáneamente, la liturgia hispano-visigótica, influencia de Oriente, África y la misma Iglesia francesa, la gálica, se caracteriza por una única inmersión debido a la lucha contra el arrianismo, y esto motiva a que sea ella
donde primero aparece la fórmula indicada en el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que fue a partir de estos siglos sexto y séptimos en estas iglesias donde se empezó a utilizar la forma que usamos, en vez de interrogaciones simultáneas de las 3 inmersiones, que era: crees en el Padre, crees en el Hijo, crees en el Espíritu Santo, la doble profesión de fe que se hacía en los bautismos anteriores. La evolución de los siglos octavo y noveno en la tradición franco-romana se manifiesta ya con la clara desaparición de las reuniones y escrutinios. Existen nociones de catecumenados y competentes a los ritos, pero no indica periodos diversos de preparación. Aquí prácticamente desaparece el catecumenado de la Iglesia en estos siglos. Repito, la razón de ser de esta desaparición del catecumenado fue la gran cantidad de niños que recibían el sacramento y que prácticamente ya pocas personas podían decirse que llegaban a la edad adulta sin estar bautizados, porque prácticamente todo el mundo buscaba la forma de bautizarse en la niñez. El bautismo y su preparación se desarrolla en el siguiente esquema: el catecumenado, que es el nombre, la insuflación, que es el soplo del Espíritu Santo, el exorcismo y la entrega de la sal. Cuando se elige, o sea, cuando se hace competente, el competentado, cuando ya se convierte en competente para recibir el sacramento, se hace entonces la entrega del símbolo de la fe, el credo, el Padre Nuestro y Evangelio, y los exorcismos. Y luego se hace entonces el rito final, que es el bautismo, el rito del éfeta, la unción en el pecho y en la espalda, con el óleo de los catecúmenos, la adjuración o preguntas sobre la fe. La persona tiene que hacer su profesión de fe y anunciar la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La conclusión del bautismo se hace con la unción del crisma, la vestimenta blanca y la comunión en la misa. La preparación al bautismo comprende solo los elementos antiguos que no exigían respuestas, ya que la mayoría de las personas que se bautizaban eran niños, y pronto desaparecieron las devoluciones del símbolo, la entrega del símbolo del Padre Nuestro y la entrega de los evangelios. Prácticamente en estas etapas pues fueron desapareciendo todas estas expresiones del catecumenado. Ya el catecumenado volverá a surgir entre nosotros en la forma como lo conocemos hoy día, gracias al Concilio Vaticano II. La evolución entonces de este catecumenado se desarrolló desde el siglo X hasta el Concilio Vaticano II. Si bien se distinguen 2 ceremonias para hacer un catecumenado y competente para bautizar, queda un solo escrutinio y una sola reunión el sábado santo. Se redujo solamente a eso, a esta reunión del sábado santo, a la que llamaban la reunión del catecismo, con el rito de un primer escrutinio. Los neófitos, desde el siglo X, se le entrega una vela, y a partir del siglo XI se inicia con la conveniencia de bautizar a los niños cuanto antes, teniendo en cuenta el problema que existía del peligro de muerte, para que los niños recibieran el bautismo lo antes posible. Los niños entonces comulgaban la sangre de Cristo ya en el siglo XII. El concilio de Cuarto de Letrán, en 1215, se exigía que los fieles que hayan llegado al uso de la razón reciban la Eucaristía al mismo tiempo en el tiempo de Pascua, para evitar lo que hoy día existe, todavía hoy día existe en muchas iglesias ortodoxas, que reciben la comunión aún no teniendo uso de razón. Niños pequeños que se bautizan, se ungen y le dan también la comunión. Apoyándose en el canon conciliar de Letrán, se prohibía dar la comunión a los recién nacidos. Con ello se termina de desvincular entre sí los sacramentos y la acción cristiana, y se produce la separación del catecumenado. El catecumenado como tal
deja de tener sentido, aunque aparecen algunos de sus ritos amontonados dentro de los ritos de bautismo, como el exorcismo y otro tipo de ritos propios del catecumenado. Todo ello permite más tarde que el orden tradicional de la recepción del sacramento se altere, de tal modo que la confirmación se celebra a veces después de la penitencia y de la Eucaristía. Tal alteración del orden habría sido inimaginable en la Iglesia antigua, pues se consideraba que la recepción del cuerpo de Cristo, el culmen de la elección cristiana, se había parecido muy extraño que se concediera a quien todavía no había sido marcado por el sello del Espíritu Santo en la confirmación. Nosotros hoy día tenemos, mejor dicho, no hace poco teníamos una gran dificultad respecto a este mismo tema, y era que muchas veces se administraban los sacramentos después del bautismo indistintamente. Un niño podía recibir la primera comunión como la confirmación. No importa el orden, no importa qué fuera primero o qué fuera después. Y esto tenía muchas razones de ser. Una de esas razones de ser era que no era tan fácil que el obispo visitara las comunidades para el sacramento de la confirmación. Y había niños que a veces hacían la primera comunión primero y luego se confirmaban. Esto, pues, prácticamente en esencia no altera la naturaleza de ambos sacramentos, pero se supone que un sacramento prepara hacia el siguiente. Se supone que el sacramento de la confirmación nos prepara para el sacramento de la Eucaristía. Es como decíamos al inicio, los sacramentos de iniciación cristiana, cada uno tiene una finalidad propia. El bautismo, el nacimiento, la vida en Cristo. La confirmación, la madurez de esa vida en Cristo. Y la Eucaristía, el alimento de esa vida en Cristo, la cual tiene que seguir viviéndose en la Iglesia, alimentándose a través del sacramento de la Eucaristía, como alimento espiritual necesaria para que los cristianos podamos, pues, caminar por la senda que nos lleven a la vida en Cristo. En el siglo XIV el bautismo por inmersión era raro y se generaliza la infusión del agua sobre la cabeza, la que conocemos hoy día. Después del Concilio de Trento, en el siglo XVI, el ritual romano promulgado por el Papa Pablo V propone un ritual para el bautismo de niños que no es sino una reducción del de los adultos. En ello se presenta una sola celebración cuyas etapas se señalan solo simbólicamente por la introducción del bautizado en la iglesia ante el penúltimo exorcismo y el cambio de los ornamentos del sacerdote de morado a blanco, después también de la unción prebautismal. El rito actual del bautismo que conocemos hoy, pues es un rito que nos estableció el Concilio Vaticano II, prescrito por la Sacrosanto Concilium, que nos invitó a la Iglesia a realizar la congregación del culto divino, a realizar lo que hoy conocemos como el rito de iniciación cristiana, el RICA. El Concilio Vaticano II prescribió entonces la revisión ritual del bautismo de adulto, ordenado para que se establezca el catecumenado de adulto dividido en varias etapas, que ya en las próximas clases de este módulo iremos viendo. De manera que el tiempo del catecumenado establecido para la conveniente instrucción pudiera ser santificado con ritos sagrados, celebrados en tiempos sucesivos. Igualmente, ordenó el concilio que, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado, se revisaran los ritos del bautismo de adulto, tanto solemne como simple. En el cumplimiento de este decreto, la Sagrada Congregación para el Culto Divino preparó el nuevo ritual de iniciación cristiana de adultos, el que hoy tenemos, el RICA, que es un hermoso instrumento a través del cual la Iglesia nos santifica a través de este rito de iniciación cristiana para adultos. El ritual no solamente presenta la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, sino también todos los ritos del catecumenado. Y si usted no conoce el RICA, le invito a que lo descargue. Vaya a internet, descárgalo y vea toda la riqueza contenida en el RICA. El RICA no es solamente un ritual. El RICA es un manantial de aprendizaje y de conocimiento. Solamente
leyendo cada una de las partes y interiorizando cada oración y cada experiencia que Rica nos invita a vivir, es un retiro espiritual para nosotros. Solamente meditando y estudiando a Rica se convierte en un retiro espiritual para una persona que quiera renovar su bautismo, vivir a plenitud su bautismo y encontrar la riqueza que el bautismo le comunicó el día en que el Señor te hizo renacer a una vida nueva a través de este hermoso sacramento. Así que los invito a que lo descarguen. Está ahí en línea, está en internet, solamente tienen que ir y descargarlo. Descárguenlo, léanlo, estúdienlo, mírenlo y desen cuenta de tantas cosas hermosas que la Iglesia nos regala en este hermoso ritual de iniciación cristiana de adultos, que repito, es una hermosa experiencia de fe. Antes de pasar la palabra al Padre Meléndez, solamente mostrar estos libros que vamos a estar usando en este módulo. Este se llama La celebración del misterio cristiano, de José Antonio Abad Ibáñez. Es un hermoso material que puede encontrar en la librería Paulina, que nos habla del misterio cristiano. Aquí nos habla de los 7 sacramentos y de toda la riqueza litúrgica que vivimos en la iglesia. Aquí tenemos otro material que habla sobre el cuerpo y el símbolo en la liturgia, guía para la comprensión de los símbolos en la liturgia. También lo podemos encontrar en las Paulinas, para que podamos comprender toda la simbología del sacramento. Y este que también se llama Celebremos, sobre la celebración del misterio pascual de María Navarro. También interesante para la comprensión de todo este misterio de amor y fe que celebramos en lo que es la mistagogía de los sacramentos, especialmente del que estamos viendo en este módulo, que es el sacramento del bautismo. Así que en la Paulina pueden encontrar estos materiales que le pueden ayudar muchísimo a profundizar todo lo que vamos a vivir y a estudiar durante estos martes en este segundo módulo de nuestro diplomado de catequesis sobre el bautismo en la espiritualidad sinodal. Bien, le agradecemos infinitamente al reverendo padre Huáscar, que ha estado compartiendo con nosotros ya este primer tema de este segundo módulo, sobre lo que tiene que ver con la mistagogía litúrgica del sacramento del bautismo. Así se llama este segundo módulo, y estamos viendo toda esa parte, la evolución histórica del sacramento del bautismo. Recuerden ustedes que cuando se trata de historia, que tenemos que ir conociendo todos esos elementos y cómo fue evolucionando este sacramento del bautismo, y esto a veces se torna hasta un poco cansón, pero hay que dar todos esos datos, todas esas etapas en la historia y sobre todo en la vida de la iglesia, en la edad apostólica, y cómo fue evolucionando este sacramento, que como ya le explicaba el reverendo padre Huáscar, no es que ha cambiado en nada, sino algunos elementos, porque está ahí la esencia, está el misterio, está la gran enseñanza. Así es que le hago la invitación a ustedes para que puedan ir profundizando sobre todo este bonito contenido, que ya muchos de ustedes lo tienen porque se le va mandando, otros lo han estado viendo por la pantalla, que le van tirando su foto, y desde ahí ustedes pueden ir profundizando, porque lo importante es que podamos dominar estos datos históricos de la evolución del sacramento del bautismo, para nosotros poder tener un amplio conocimiento y ver cómo ha venido evolucionando y la importancia que ha tenido este sacramento, al igual que todos los sacramentos, en la vida de la iglesia. Le agradecemos infinitamente al reverendo padre Huáscar Taveras, que ha estado compartiendo con nosotros esta bonita enseñanza, con toda esa habilidad, esa gran experiencia ya que ya tiene de enseñar. Se lo agradecemos infinitamente. Ya vamos metiéndonos en esta profundidad para que podamos ir conociendo cada día más acerca de este importante sacramento. Un avisito muy interesante que quiero darles para que ustedes lo puedan tener muy en cuenta. Ya las inscripciones se cerraron, para que no manden nombre de nadie para llenar ficha, porque ya
Tenemos demasiadas personas. Ya pueden seguirnos por aquí, por La Voz de María, pueden seguirnos por las redes sociales, pero ya sin esa modalidad de que se le vaya a dar ese reconocimiento o certificado al final. Ya se cerraron las inscripciones, por lo tanto ya no manden para llenar ficha porque ya cerramos. Bien, llegando al final, agradeciéndole a Dios esta bonita oportunidad, a ustedes que se han mantenido ahí siempre súper activos, al Padre Huáscar que nos ha ido facilitando estos bonitos conocimientos históricos, y a Dios que siempre nos va iluminando, y el Espíritu Santo también. Nos despedimos impartiendo la bendición para ustedes, para su familia. Que le bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y toda su comunidad, y permanezca para siempre. Amén. Chaito pues, feliz noche para todos. La Voz de María.